Mi hermana, siempre envidiosa, invadió mi casa y cambió las cerraduras mientras yo estaba de viaje. Nuestra madre, en lugar de apoyarme, me dijo, no seas egoísta, ella tiene 3 hijos y un marido, y tú estás sola. No pude evitar reírme. Entonces hice una llamada. Ellas quedaron pálidas cuando vieron lo que sucedió después. Tengo 34 años y vivo en una tranquila casa que compré con esfuerzo en un barrio residencial. Desde joven, trabajé duro para tener mi propio hogar y una vida independiente. No ha sido fácil, pero siempre me he mantenido firme. Mis padres siempre han favorecido a mi hermana menor, Valeria. A pesar de estar casada y tener 3 hijos, nunca ha podido mantenerse estable. Soy una persona reservada y trabajadora, muy celosa de mi espacio personal, algo que he aprendido a proteger con esmero después de tantos años de sacrificio. Valeria, en cambio, siempre ha sido la niña consentida de la familia. Aunque su vida parece perfecta con su esposo y sus hijos, siempre encuentra la manera de depender de los demás. La envidia que siente hacia mí es palpable, ella ve en mi vida la independencia y estabilidad que siempre ha deseado, pero que nunca ha logrado por sí misma. Todo cambió el día que decidí tomarme unas merecidas vacaciones. Había ahorrado durante años para permitirme un viaje al extranjero. Aunque me preocupaba lo que pudiera suceder en mi ausencia, confié en que mi casa estaría segura mientras no estuviera. Cerré con llave todas las puertas y ventanas, preparé mi maleta y partí con la esperanza de desconectar y disfrutar de un tiempo para mí misma. Sin embargo, lo que no podía imaginar era que, en mi ausencia, mi propia hermana estaba planeando algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Un día, mientras disfrutaba del sol y el mar en una playa lejana, recibí una llamada inesperada de mi madre, Rosalía. Adriana, hay algo que debes saber, comenzó mi madre con una voz vacilante. Valeria se ha mudado a tu casa. No tenía otra opción, su esposo perdió el trabajo y están pasando por un momento difícil. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué quieres decir con que se ha mudado a mi casa? Yo no di permiso para eso, traté de mantener la calma. Ella tenía la llave de repuesto y, bueno, tú tienes tu vida, Adriana. Valeria tiene 3 hijos, no puedes ser tan egoísta, respondió mi madre con ese tono de reproche que había escuchado tantas veces antes. A pesar de la sorpresa y la indignación, intenté racionalizar la situación. Quizás era algo temporal, me dije, pero algo en mi interior me decía que esto era más grave de lo que parecía. Decidí no dejar que la situación arruinara mis vacaciones, pero la inquietud nunca me abandonó del todo. Cuando regresé a mi ciudad, cansada del viaje pero deseosa de volver a la normalidad, me dirigí directamente a mi casa. Al llegar, noté algo que me hizo detenerme en seco, la cerradura de la puerta principal había sido cambiada. El pánico comenzó a invadirme mientras intentaba abrir la puerta con mi llave. No funcionó. Llamé a la puerta con fuerza, mi corazón latiendo rápido. Después de unos momentos, la puerta se abrió lentamente, y allí estaba Valeria, parada en el umbral con una sonrisa triunfante. ¿Qué demonios estás haciendo?, exigí, tratando de mantener la compostura. He hecho lo que debía hacer, respondió Valeria con frialdad. Mamá dijo que entiendes la situación. Es solo hasta que las cosas mejoren. Además, tus cosas están en la habitación de invitados. No te preocupes. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi propia hermana había invadido mi hogar, cambiado las cerraduras y actuaba como si todo estuviera en orden. Intenté hablar con calma, pero la furia era palpable en mi voz. Valeria, esta es mi casa. No tienes derecho a hacer esto. Adriana, no seas egoísta. Estás sola, no necesitas tanto espacio, replicó Valeria, mostrando una indiferencia que solo avivaba más mi ira. Di un paso atrás, tomé aire y decidí no perder la calma. En lugar de entrar en una confrontación, hice algo inesperado, me eché a reír. Mi risa fue tan desconcertante que Valeria se quedó inmóvil, sin saber cómo reaccionar. Sin decir una palabra más, saqué mi teléfono y marqué un número. Valeria me observó con incertidumbre hasta que vio cómo mi rostro se volvía serio mientras hablaba al otro lado de la línea. Cuando colgué, me preguntó con un tono entre desafiante y preocupado.
¿Qué acabas de hacer? Sonreí con una confianza que Valeria no había visto en años y respondí. Prepárate, porque esto no va a terminar como crees. Guardé el celular en mi bolso y la miré fijamente. Valeria había esperado otra reacción, gritos, insultos, una confrontación directa. Pero mi risa y mi serenidad la habían desconcertado profundamente. Sentí una pequeña victoria, pero sabía que esto era solo el comienzo. Dejé la casa sin decir una palabra más. Conducí por la ciudad con la mente trabajando a toda velocidad. Sabía que Valeria no se iría fácilmente, y menos ahora que nuestra madre había tomado partido por ella. Pero no estaba dispuesta a ceder. Esa casa representaba todo lo que había construido con esfuerzo, y no iba a permitir que nadie, ni siquiera mi propia familia, me la arrebatara. El conflicto que enfrentaba era más profundo de lo que imaginaba. No solo se trataba de recuperar mi hogar, sino de enfrentar años de resentimientos, envidias y rivalidades no resueltas con mi hermana. La intervención de mi madre solo complicaba más las cosas. Siempre había habido una preferencia por Valeria, la niña bonita de la familia, la que necesitaba ser protegida. Yo, por otro lado, siempre había sido la fuerte, la que no necesitaba ayuda. Pero ahora las cosas eran diferentes. Estaba sola, sí, pero no indefensa. Estaba decidida a luchar por lo que era mío. Después de un rato de conducir sin rumbo, me estacioné frente a un pequeño café que solía frecuentar. Necesitaba un momento para pensar, para planear mi siguiente movimiento. Entré al café y pedí un café negro. Mientras esperaba, miré por la ventana, pensando en lo que había hecho y en lo que iba a hacer a continuación. Mi primer instinto había sido llamar a un abogado, alguien que pudiera ayudarme a manejar la situación desde un punto de vista legal. Sin embargo, la respuesta que recibí fue desalentadora. Aunque la casa estaba a mi nombre, el hecho de que Valeria fuera mi hermana y tuviera a nuestra madre de su lado complicaba la situación. El proceso legal podría ser largo y costoso, y no había garantías de que pudiera desalojarla sin causar un gran escándalo familiar. Pero no estaba dispuesta a rendirme. No esta vez. Tenía que encontrar otra manera de resolver esto, una que me permitiera recuperar mi hogar sin tener que lidiar con una batalla legal interminable. Mientras daba sorbos a mi café, mi mente comenzó a formular un plan. Sabía que la clave estaba en hacer que Valeria y mi madre se dieran cuenta de que no podían controlarme ni manipularme. Pero, ¿cómo hacerlo sin que la situación se saliera de control? Sabía que necesitaba tiempo para pensar y actuar de manera estratégica. Mi hermana había jugado su carta, pero yo aún tenía algunas bajo la manga. No me iba a precipitar, ni iba a dejar que la rabia o la frustración nublaran mi juicio. Decidí que la primera medida sería hablar con mi madre, pero no para pedirle que interviniera a mi favor, sino para dejarle claro que no iba a ceder. Tenía que hacerle entender que, aunque amaba a mi familia, no iba a permitir que me manipularan de esa manera. Terminé mi café, pagué la cuenta y me dirigí hacia la casa de mi madre. Sabía que esta conversación sería difícil, pero era un paso necesario para resolver el conflicto. Estaba decidida a recuperar mi vida y mi casa, y no iba a permitir que nadie se interpusiera en mi camino. Llegué a la casa de mi madre con el corazón acelerado. No era fácil enfrentarme a mi familia, especialmente a mi madre, quien siempre había tenido un favoritismo evidente por Valeria. Sin embargo, esta vez estaba decidida a no dejarme manipular. Tocó el timbre, y esperé. El silencio que me envolvía se rompió cuando la puerta se abrió, revelando a mi madre, Marta, con una expresión de sorpresa y cierta incomodidad al verme. No había mencionado mi visita cuando hablé con ella por teléfono. Adriana, no esperaba verte aquí tan pronto, dijo mi madre, intentando ocultar su nerviosismo. Necesitamos hablar, mamá, respondí con firmeza, entrando en la casa sin esperar una invitación. Marta sintió y me siguió hasta la sala. Nos sentamos frente a frente, con un aire tenso que llenaba el ambiente. Mamá, sé que Valeria te ha contado su versión de los hechos, comencé, sin rodeos, pero quiero que escuches la mía. Lo que está haciendo no es solo injusto, es una invasión a mi vida. Mi madre me miró con preocupación. Adriana,
entiendo que estés molesta, pero tienes que entender que ella está pasando por un mal momento. Su familia está en una situación difícil y no tienen a dónde ir. Sentí que la frustración comenzaba a crecer dentro de mí, pero me obligué a mantener la calma. Lo entiendo, mamá, pero eso no justifica lo que hizo. Entró en mi casa sin mi permiso, cambió las cerraduras y ahora pretende que yo sea la que se vaya. ¿Te das cuenta de lo absurdo que suena eso? Marta evitó mi mirada, incómoda por la confrontación. No quería que llegáramos a esto, pero Valeria necesita un lugar seguro para sus hijos y tú, bueno, tú no tienes esa necesidad. Eres independiente, fuerte, ella no lo es. Así que, porque soy independiente, ¿no merezco respeto por mi propio espacio? Mi voz se elevó un poco, reflejando la mezcla de dolor y frustración que sentía. Mamá, siempre has protegido a Valeria, incluso cuando no lo merecía. Siempre he intentado ser la hermana fuerte, la que no necesita ayuda. Pero esto no es justo. Esta es mi casa. La compré con mi esfuerzo, y no voy a dejar que me la arrebaten. Finalmente, mi madre levantó la mirada con lágrimas en los ojos. No es que quiera arrebatarte nada, Adriana. Solo estoy tratando de ayudar a tu hermana. ¿Y quién me ayuda a mí? Pregunté, con una tristeza que no podía esconder. Toda mi vida he tenido que ser la fuerte, la que no necesita nada de nadie. Pero, ¿qué pasa cuando yo soy la que necesita apoyo? Parece que nunca hay espacio para eso. Marta permaneció en silencio, procesando mis palabras. Había algo en mi voz que la hizo darse cuenta de que, por primera vez, estaba pidiendo algo más que comprensión. Estaba pidiendo justicia, algo que tal vez no había recibido en mucho tiempo. Tomé aire, intentando recuperar el control. No quiero pelear contigo, mamá. Solo quiero lo que es justo. Valeria no puede invadir mi vida de esta manera. Si realmente necesita ayuda, estoy dispuesta a ofrecérsela, pero no así, no a costa de mi propio bienestar. Mi madre suspiró profundamente, sintiéndose atrapada entre sus dos hijas. Sabía que tenía razón, pero la culpa y el temor por la situación de Valeria la mantenían en conflicto. Entonces, ¿qué sugieres que hagamos? Preguntó finalmente, dispuesta a escuchar. Apreté los labios, sintiendo un pequeño triunfo al ver que estaba dispuesta a negociar. Lo primero es que Valeria debe salir de mi casa. Estoy dispuesta a ayudarla a encontrar un lugar, incluso a apoyarla económicamente si es necesario. Pero mi casa es mía. Si necesita quedarse temporalmente, tendrá que ser bajo mis condiciones, y no las de ella. Marta asintió lentamente, comprendiendo que esta era la única solución justa. Hablaré con ella, pero no será fácil. Lo sé, respondí suavemente, pero es necesario. Mi madre se levantó, indicándome que la conversación había terminado por ahora. También me puse de pie, sabiendo que había dado el primer paso para resolver el conflicto, pero que aún quedaba un largo camino por recorrer. Mientras me dirigía a la puerta, Marta me detuvo. Adriana, lo siento si no he estado allí para ti como debería. Prometo que haré lo posible por resolver esto de manera justa. Solo asentí, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que mi madre tenía buenas intenciones, pero también sabía que los lazos familiares a veces eran más complicados de lo que uno podía manejar. Al salir de la casa, me sentí más ligera, aunque aún tenía mucho por resolver. Sabía que la conversación con Valeria sería difícil, pero estaba decidida a recuperar lo que era mío. Regresé a mi casa después de la tensa conversación con mi madre. Aunque había logrado que entendiera mi posición, una sensación de inquietud seguía rondando en mi mente. Subí al segundo piso y me dirigí al cuarto de invitados, donde Valeria había estado quedándose antes de cambiar las cerraduras. La puerta estaba cerrada, pero yo tenía una llave de repuesto. La puerta se abrió con un chirrido leve y, al entrar, una extraña sensación me invadió. El cuarto estaba sorprendentemente ordenado, demasiado ordenado. Valeria nunca había sido una persona organizada, y ver la habitación tan impecable solo aumentó mis sospechas. Revisé los cajones, el armario y debajo de la cama, pero no encontré nada fuera de lo común.
Finalmente, mi mirada se posó en un pequeño escritorio en la esquina de la habitación. Había una caja de madera cerrada con un candado. La caja no parecía pertenecer a Valeria y, mucho menos, tenía algo que ver con la decoración de la casa. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras me acercaba a la caja. Algo me decía que lo que estaba dentro no era nada bueno. Busqué por toda la habitación hasta que encontré una pequeña llave oculta en un compartimento secreto del escritorio. Con manos temblorosas, inserté la llave en el candado y lo abrí. El sonido del clic del candado al abrirse resonó en la habitación y sentí mi corazón latir con fuerza. Dentro de la caja encontré una serie de documentos y fotografías que no reconocía. Al tomar el primer documento, mi nombre resaltó en letras grandes. Era una copia de la escritura de mi casa, pero algo estaba mal. El documento tenía mi firma, pero no recordaba haber firmado nada recientemente. Revisé más a fondo y encontré un conjunto de papeles que parecían ser contratos legales con mi firma y la de Valeria. Comencé a sentir que me faltaba el aire. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Cómo era posible que esos documentos existieran sin que yo lo supiera? Pasé a las fotografías y mi confusión se transformó en horror. Eran imágenes mías, tomadas en diferentes momentos, sin que yo me hubiera dado cuenta. Había fotos de mi casa, de mi oficina, e incluso de reuniones privadas con amigos. Pero lo más perturbador fue la última foto en la pila. Era una imagen mía durmiendo en mi propia cama, tomada desde el interior de mi casa. Al ver la foto, sentí un miedo profundo y visceral. ¿Había estado Valeria espiándome? ¿Cómo había conseguido estas fotos? Mientras intentaba procesar todo lo que había descubierto, mi teléfono comenzó a sonar. Era un número desconocido. Normalmente no habría contestado, pero en mi estado de agitación, decidí hacerlo. Adriana, la voz al otro lado era fría y calculadora. No la reconocí de inmediato, pero algo en su tono me hizo sentir aún más incómoda. ¿Quién habla?, pregunté, tratando de mantener la calma. Soy Alberto, abogado de tu hermana Valeria. Creo que tienes algo que le pertenece. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Cómo sabía este hombre que había encontrado la caja? No sé de qué me hablas. No te hagas la tonta, Adriana. Sabes exactamente de qué hablo. Es mejor que le devuelvas esos documentos a tu hermana antes de que las cosas se compliquen aún más. El corazón me latía descontroladamente. ¿Qué clase de juego estaba jugando Valeria? ¿Qué había planeado con su abogado? Las piezas empezaban a encajar en mi mente y el panorama que se formaba era aterrador. Voy a llevar estos documentos a la policía, dije, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. Hubo una breve pausa en la línea antes de que Alberto hablara de nuevo. Te sugiero que no lo hagas. No tienes idea de con quién te estás metiendo. La llamada terminó abruptamente, dejándome con el teléfono en la mano y una creciente sensación de desesperación. Sabía que debía actuar rápido, pero no estaba segura de en quién podía confiar. Mi madre claramente estaba del lado de Valeria, y ahora sabía que mi hermana había estado planeando algo mucho más oscuro de lo que imaginaba. Con manos temblorosas, guardé los documentos de nuevo en la caja y me dirigí a la puerta. Sabía que no podía quedarme allí. Necesitaba ayuda, y lo único que tenía claro era que no estaba segura en mi propia casa. Salí de mi casa con la caja en manos, mi mente girando en todas direcciones. Sabía que ir a la policía era la mejor opción, pero la advertencia de Alberto me había dejado temblando. ¿Y si Valeria tenía más gente involucrada? ¿Y si era más peligroso de lo que parecía? Conduje hasta la casa de mi mejor amiga, Claudia, la única persona en la que sabía que podía confiar ciegamente. Claudia me recibió con los brazos abiertos y, sin perder tiempo, le mostré los documentos y le expliqué todo lo que había descubierto. La expresión de Claudia pasó de la sorpresa al horror mientras escuchaba la historia. Esto es una locura, dijo finalmente. No puedes enfrentarte a esto sola. Tenemos que llevar esto a las autoridades. Asentí, pero la duda seguía latente. ¿Y si tienen razón? ¿Y si realmente no sé con quién me estoy metiendo? Claudia tomó mis manos, mirándome directamente a los ojos.
Tienes que ser valiente, Adriana. Si no haces nada, Valeria se saldrá con la suya, y no solo perderás tu casa, sino también tu tranquilidad. Esa tarde, Claudia y yo fuimos juntas a la comisaría. Presentamos los documentos y las fotografías, y aunque el miedo no desapareció, sentí un pequeño alivio al saber que estaba tomando acción. El proceso fue largo y agotador, pero las evidencias eran contundentes. Valeria y Alberto fueron investigados y, finalmente, sus planes fueron expuestos. Mi vida nunca volvió a ser la misma, pero logré mantener mi casa y, lo más importante, mi paz mental.